Bien, esta es la sesión tercera, parte primera, dedicada al pensamiento de Karl Raimund Popper. Perdonen mi voz, pero me encuentro un tanto afónico y en esta sesión tercera, nos vamos a dedicar a desarrollar la temática del contenido, la verdad y la verosimilitud en el pensamiento de Popper. Recuerden que concluíamos la sesión segunda hablando de que no era lo mismo corroborar que confirmar y que realmente lo que un científico buscaba era ante todo avanzar conjeturas audaces, hipótesis de alto contenido informativo, que por consiguiente de partida tuvieran ya mayores probabilidades de ser hipótesis falsas que de ser verdaderas, por lo mucho que dicen, por lo mucho con que se comprometen. En cualquier caso, cuando una de estas hipótesis supera una dura prueba de contrastación empírica, se dice entonces no que está confirmada, recordémoslo, sino que está corroborada. Una conjetura corroborada es, en suma, un enunciado altamente informativo, según Popper, que de momento es verdadero. En este sentido, habría que enfatizar el hecho de que a Popper le interesa, pues, por lo que acabamos de decir, la verdad. Sí, pero como él mismo dice, no me interesa la verdad en sí, sino la verdad interesante y atinente a nuestros problemas. El interés, o lo que Popper llama también la atinencia, puede ser analizado desde un punto de vista objetivo. Tal interés es siempre relativo a nuestros problemas. ¿Y de qué va a depender? Pues va a depender del poder explicativo y por ende del contenido de la información. La verdad interesante o atinente en suma es la verdad que tiene que ver con el contenido altamente informativo de un enunciado que, precisamente por lo mucho que dice, como venimos reiterando desde hace un rato, es un enunciado o será una hipótesis audaz con mayores probabilidades de ser falsa que de ser verdadera. Pero cuando sea verdad, será una verdad interesante o en suma atinente a nuestros problemas. Bien, de ahí concluye Popper una idea clave. Popper, cuando está hablando de la verdad, obviamente, como realista que es, está hablando de una verdad como correspondencia con los hechos. Y de lo que hemos dicho hasta el momento se desprende una segunda idea, muy importante. Voy a iniciar la sesión tercera dedicada al pensamiento de Popper. Esta sesión tercera tendrá como objetivo el análisis de los conceptos de verdad, contenido y verosimilitud en el pensamiento de Popper, y está íntimamente conectada con aquello con lo que concluimos precisamente la sesión segunda. Perdonen mi voz, pero estoy un tanto afónico. La sesión segunda se concluía diciendo que los científicos lo que buscaban ante todo eran hipótesis audaces, conjeturas altamente informativas, que por lo mucho
que decían, por lo mucho con que se comprometían, pues tenían una probabilidad mayor de ser falsas que de ser verdaderas, una probabilidad ya de partida mayor de ser falsas que de ser verdaderas. Pero cuando contrastadas con el mundo les decía sí, esas hipótesis no quedaban confirmadas al estilo carnapiano, sino que quedaban corroboradas. Pues bien, de lo dicho se desprende que a Popper en suma le preocupa la verdad, sí, pero no cualquier verdad. Él habla de una verdad interesante, de una verdad atinente a nuestros problemas. Es la verdad que tiene que ver, en suma, con el contenido de la información. Esa es una primera idea que no debemos perder de vista. Una verdad que en último extremo nosotros podremos establecer a partir de si el mundo le dice sí o no a un enunciado, a una hipótesis. Y ese decir sí o no significa en definitiva para Popper que nosotros estamos poniendo en correspondencia nuestras hipótesis con la realidad, y esta es la que determina si las hipótesis en cuestión quedan o no corroboradas. Esa es la idea, una de las dos grandes ideas que configuran, que forman parte o que desempeñan un papel de suma importancia en las consideraciones de Popper acerca de la verdad. Estamos hablando de una verdad por correspondencia con los hechos. Se trataría en definitiva de una verdad que, vista desde el punto de vista epistemológico, caería en el ámbito del denominado realismo. Realismo, aunque un realismo, como veremos en próximas sesiones, de corte crítico. ¿Cuál es la segunda gran idea? La segunda gran idea, que desempeña un papel tan importante como la primera en esta aproximación de Popper a la verdad, es la idea de contenido. Hemos dicho que la verdad que a Popper le interesa es una verdad interesante o atinente. Atinente o interesante en relación a ¿qué? En relación al contenido. La hipótesis debe tener un alto contenido informativo. Un alto contenido informativo. Obviamente, los enunciados que formen parte de ese alto contenido informativo, puede ser que no todos los casos sean verdaderos. Pueden ser. Repito que no en todos los casos sean verdaderos. Podría ocurrir que a partir de una hipótesis altamente informativa se siguieran también enunciados falsos, que formarían por consiguiente parte de su contenido. De manera que en el contenido de tal hipótesis nosotros podríamos deslindar dos conjuntos. El conjunto constituido por los enunciados que de ella se siguen y que son verdaderos y que formarían lo que podemos denominar el contenido de verdad de la hipótesis, y aquellos otros que en cambio fueran falsos y que formarían lo que podríamos denominar el contenido de falsedad de tal hipótesis. Lo dicho es de suma importancia para entender el concepto, uno de los conceptos clave del pensamiento maduro de Popper, que es el concepto de verosimilitud. Hemos hablado de verdad y hemos hablado de contenido. ¿Por qué introducimos ahora el concepto de verosimilitud? Por una razón muy sencilla, porque Popper, al fin y al cabo, es un demarcacionista.
que intenta distinguir entre aquellos enunciados que son científicamente aceptables y aquellos otros que no lo son, aquellas hipótesis que son científicamente aceptables de aquellas otras que no lo son. Y ya sabemos que ese criterio era el criterio de falsabilidad. Pero supongamos que nosotros tenemos dos teorías en conflicto, dos hipótesis en conflicto. Y en ambas hipótesis podemos distinguir contenidos falsos y contenidos verdaderos. ¿Hay algún criterio mediante el cual yo pudiera elegir entre una teoría y la otra teoría? Lo hay. Según Popper, ese criterio es precisamente el de verosimilitud. Si yo comparo los contenidos de verdad y de falsedad de esas dos hipótesis y resulta que a igual contenido de verdad, una de las hipótesis tiene un contenido de falsedad menor, obviamente esa hipótesis será preferible a la otra. La primera hipótesis será preferible a la segunda. Dicho de otra forma, si yo tengo dos teorías T sub 0 y T sub 1, y T sub 0 y T sub 1 tienen el mismo contenido de verdad, se siguen de ellas los mismos enunciados verdaderos, pero en cambio de T sub 0 se siguen menos enunciados falsos que de T sub 1, pues T sub 0 será más verosímil que T sub 1, y yo, lógicamente, dejándome llevar por la lógica física o matemática, pues no la lógica vital, desde luego, dejándome llevar por la lógica, pues yo preferiré T sub 0 a T sub 1. Un sucesor, un digno sucesor de Popper llamado Imre Lakatos diría que el científico honrado sería aquel que realmente preferiría T sub 0 a T sub 1. También yo puedo, entre T sub 0 y T sub 1, decir que T sub 0 es más verosímil que T sub 1, cuando a igual contenido de falsedad entre T sub 0 y T sub 1, el contenido de verdad de T sub 0 es superior al de T sub 1. También entonces T sub 0 será más verosímil que T sub 1. Y también entonces, siguiendo ese criterio del discípulo de Popper llamado Imre Lakatos, pues el científico honrado sería aquel que realmente prefiriera mantener T sub 0 frente a T sub 1, porque T sub 0 es más verosímil que T sub 1. Partiendo pues de la corroboración, hemos llegado a la verosimilitud. La verosimilitud, que en definitiva es el criterio que me va a permitir, entre teorías en conflicto, seleccionar, entre comillas, la mejor, en el sentido de que es aquella teoría que tiene o el mismo contenido de falsedad que su alternativa, pero un mayor contenido de verdad, o el mismo contenido de verdad que su alternativa, pero un menor contenido de falsedad. Muchas gracias por su atención.